Bueno, muy relacionado con eso que os mencioné ahorita sobre el retorno a las tierras, si se sitúa entre el proceso de justicia y paz a los desplazados, se podría decir que el ordenamiento ha previsto dos vías. La primera es la reparación judicial a través de la Jurisdicción de Justicia y Paz, y la segunda es la reparación administrativa que está en el decreto 1290 del 2008. Frente a la primera, no hay la primera sentencia que establezca la reparación para las víctimas. Y frente a las tierras se dice que la mayoría están en manos de testaferros o manos ajenas y que difícilmente volverán o pues entrarán en el proceso de reparación. La pregunta es como, ¿no cree usted que los desplazados, más que repararlos con indemnizaciones económicas, es necesario devolverlos a sus tierras, que es pues, finalmente lo que se les ha arrebatado? Yo creo, y lo mencioné previamente, el proceso de reparación a víctimas es un proceso nuevo para Colombia, en términos legislativos, en términos jurídicos, en términos técnicos. Arranca realmente con la discusión de la Ley de Justicia y Paz en el 2005, con la creación de la Comisión Nacional de Reparación y todos los eventos que han venido sucediéndose después, y luego entra el decreto de reparación administrativa. Para que haya verdadera reparación, uno requiere que haya justicia, verdad y reparación con todas las características que tiene la reparación, que haya rehabilitación, que haya garantías de no repetición, que haya indemnización, etc. El país hasta ahora está desarrollando los mecanismos jurídicos e institucionales para reparar, pero aquí es fundamental, y es donde nuevamente se ratifica, que el problema del desplazamiento no es un problema solo del gobierno o del ejecutivo. En el caso de la reparación, el sector justicia cumple un papel fundamental. De todas las denuncias que se han habido sobre el delito de desplazamiento, creo que hay menos del 2% de fallos relacionados con el tema de desplazamiento. Para uno poder montar todo el esquema de reparación, tiene que operar el sector justicia, tiene que haber la institucionalidad, en algunos casos habrá que hacer justicia transicional para que, operando la justicia, haya verdad y se puedan tener garantías de no repetición en estos casos. Los desarrollos de la Comisión Nacional de Reparación, la Ley de Justicia y Paz, el decreto de indemnización, la creación del Comité Interinstitucional de Reparación ha permitido avanzar en ese proceso. Por supuesto, avanzará la reparación vía judicial, pero el gobierno ha tomado medidas también para hacer reparación vía administrativa, entendiéndolo como un mecanismo subsidiario. Los que desplazaron fueron los victimarios y son ellos quienes deben reparar integralmente. El gobierno, en efecto subsidiario, está haciendo unos mecanismos de reparación para facilitar la reconstrucción del proyecto de vida de estas víctimas. Con respecto al tema de tierras, tal vez ahí yo tendré una apreciación diferente. Los estándares internacionales, los principios Piñeiro, el derecho internacional humanitario, establece que una persona desplazada retorna si se cumple con tres características: si hay condiciones de seguridad y si tiene voluntad de retornar y si son condiciones de vida digna. Cuando usted hace un impuesto entre los desplazados, y los estudios muestran solo entre el 15 y el 20% quieren retornar, el resto quiere reubicarse. Y ahí, si no hay voluntariedad, uno no puede obligarlos. Uno puede incentivar y trabajar ese esquema, pero no puede obligarlos. Entonces, el tema del retorno es un proceso donde la gente sienta que tiene condiciones de seguridad. Y ahí el tema de tierras es una de las grandes discusiones para la próxima década de Colombia. El tema de tierras va a ser, sobre todo, relacionado con las víctimas, el gran tema de discusión. Y es donde yo sí los invitaría a ustedes a trabajar y a investigar el tema, porque ese es uno de los temas que hay que investigar y profundizar mucho más, sobre todo porque no hay información, o sea, no hay verdadera información de cuántas hectáreas perdieron estas personas de víctimas. Hay algunos estudios, algunas especulaciones frente al tema, hay algunas primeras aproximaciones, pero no necesariamente. Y ahí, por ejemplo, la Comisión de Reparación, y valdría la pena que valieran con Eduardo Pizarro de la Comisión de Reparación, sacó un estudio que muestra, dicen que los desplazados perdieron 6 millones de hectáreas, pero de esas 6 millones de hectáreas, por supuesto, hay otros estudios que también revisan el tema, no necesariamente todas fueron despojadas, hay muchas que están abandonadas y están allí, o con familiares, o con amigos, o solos, que si se devuelven es un problema de formalización del título, no es un problema de restituir la tierra, porque la tierra está ahí, aún todavía sin utilizar. La restitución está más o menos para 1.500.000 hectáreas. Entonces, depende de las cifras, y digamos, todavía hay mucha discusión en las cifras. Unos dicen que son 6 millones, otros 4 millones, otros 2 millones. Ese es uno de los grandes temas para poder saber qué se restituye y cómo se repara, que es de los grandes temas.
Mientras tanto, lo que ha hecho el gobierno es buscar procesos de estabilización de esta población. Perdón.